Medios de cultivo. Los medios de cultivo son mezclas de sustancias que proporcionan en forma asimilable todos los elementos necesarios para el crecimiento y la multiplicación de las bacterias. El propósito de estos, además de crecer y multiplicar a las bacterias, es la observación de la morfología colonial y demostrar otras características de los microorganismos. Clasificación de los medios de cultivo. Según su estado físico pueden ser sólidos, semisólidos y líquidos. Sólidos presentan en su composición un agente solidificante que puede ser el agar en una proporción de 12 a 15 gramos por litro, la gelatina o la albúmina. Semisólidos. Los semisólidos contienen poca cantidad de agar, menos de un 5%. Se suelen utilizar para ver la movilidad de los microorganismos o para su conservación. Y los líquidos no tienen ningún agente solidificante. Clasificamos los medios de cultivo según su composición en empíricos o naturales, sintéticos y semisintéticos. Empíricos o naturales. En su composición aparecen sustancias orgánicas de origen animal o vegetal como gelatina, leche, huevo, suero, patata, levadura, etc. Sintéticos. En su composición aparecen sustancias químicas disueltas en agua destilada. Y semisintéticos. En su composición aparecen sustancias químicas de naturaleza y proporciones conocidas, junto a productos de origen natural. Son los más utilizados. Además, los medios de cultivo los podemos clasificar según el uso al que se destinen. Y así los dividimos en medios enriquecidos. Son medios destinados a desarrollar microorganismos que son muy exigentes, como por ejemplo los caldos de selenito y tetracionato. Medios diferenciales o de aislamiento. Contienen colorantes, azúcares e indicadores, concebidos para provocar una respuesta bioquímica conocida, generalmente el color. La mayoría de los medios destinados a enterobacterias son medios de diferenciación que contienen lactosa. Medios selectivos e inhibidores. Estos medios, además de contar en su composición con los mismos productos que los medios diferenciales, presentan una serie de agentes que sirven para inhibir la flora acompañante de la muestra a estudiar y aislar así el microorganismo que buscamos. Si le añadimos sales biliares, vamos a inhibir el crecimiento de cocos gram positivos. Si añadimos ácida sódica, solo permitirá el crecimiento de los cocos gram positivos, incluidos en el grupo de enterococos. También podemos añadir antibióticos o antifúngicos para convertir un medio diferencial en selectivo. También tenemos, de acuerdo al uso que se destinen, los medios de transporte y mantenimiento. Estos medios de transporte y mantenimiento se utilizan en la recogida, transporte y conservación de muestras microbiológicas. Son medios muy reductores, inhiben las reacciones enzimáticas autodestructivas dentro de las células y evitan los efectos letales de la oxidación. Por ejemplo, el medio de Stuart, Amis y Cary-Bell. Para el cultivo de virus y riquecias no son válidos los medios de cultivo que acabamos de mencionar, ya que su desarrollo depende exclusivamente de células vivas. Composición de los medios de cultivo. Los medios de cultivo pueden contener los siguientes compuestos: agar, pectona, carne, extracto de carne, extracto de levadura, sangre, plasma, suero, bilis, sales biliares, gelatina, carbohidratos, indicadores, albúmina. ¿Cuáles son los medios de cultivo más utilizados para las bacterias? Los más utilizados para la bacteria son, vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Agar, chocolate. Es un medio de uso general y es enriquecido. Lleva los factores de crecimiento 5 y 10 necesarios para el crecimiento de hemófilos. Se utiliza para cuantificar y aislar microorganismos. Es bueno para el crecimiento de Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhea y además de hemófilos. El agar chocolate se obtiene calentando la sangre antes de adicionarla al medio base. Contiene hemoglobina. Se le pueden añadir mezclas de factores de crecimiento que no contiene la sangre y estas mezclas se denominan de distintas formas según la casa comercial, polivités, isovitalés, etc. Si le añadimos
uno o varios antibióticos, tendremos el medio de Thayer-Martin, que no es más que agar chocolate al que se le añaden antibióticos, convirtiéndolo así en un medio selectivo. En concreto, al medio de Thayer-Martin se le añaden 3 antibióticos: la vancomicina, que inhibe el crecimiento de gram positivos, la colistina o colimicina para inhibir el crecimiento de bacilos gram negativos y la nistatina para eliminar las levaduras. Con este medio de Thayer-Martin que buscamos Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis. Medio de agar sangre TSA, agar con soja tripticasa. El agar sangre es el más utilizado. Es un medio enriquecido y lleva aproximadamente entre un 5 y un 10% de sangre estéril de caballo, conejo o carnero. Se utiliza para investigar los diferentes tipos de hemólisis, alfa, beta, etc., para el crecimiento de estreptococo. Se puede preparar con diferentes medios base: agar columbia, agar tripticasa, soja, etc. Agar McConkey. Es un medio diferencial y se utiliza para aislamiento e identificación de enterobacterias porque contiene sales biliares. Inhibe a los gram positivos porque contiene cristal violeta. Lleva lactosa y un indicador, el rojo de metilo, que lo convierte en un medio diferencial. Los gérmenes que fermentan la lactosa se observarán rosas o rojas. Las que no la fermentan se observarán transparentes. Medio EMB o Levin-agar. Es un medio selectivo y diferencial que se usa para el aislamiento, el cultivo y la diferenciación de bacilos gram negativos, enterobacterias fermentadoras y no fermentadoras de lactosa. Lleva eosina y azul de metileno. Las colonias de Escherichia coli con este medio adquieren un aspecto característico a la luz, que se refleja y dan un brillo metálico verdoso. Agar-Clet. Cistina lactosa electrolito deficiente. Algunos laboratorios el agar-Clet lo utilizan como medio diferencial para el aislamiento, recuento e identificación en microorganismos de orina. Lleva un indicador, el azul de bromitimol, que se usa para diferenciar los microorganismos fermentadores de lactosa, que tienen un cambio de color de verde a amarillo, de los que no la fermentan, que serán las colonias azul verdosas. Por ser deficiente en electrolitos, inhibe el crecimiento del Proteus en velo. Agar Müller-Hinton. Se utiliza para hacer los antibiogramas de forma manual. Es un medio enriquecido. Agar Saburo. Es un medio diferencial utilizado para el crecimiento de levaduras y hongos. Para hacerlo selectivo, cuando se requiera, se le puede añadir cloranfenicol, 0,5 gramos litro, o cicloesimida, a 0,05 gramos litro. Así inhibimos el crecimiento de flora acompañante. Agar Salmonella Shigella, agar SS. Es un medio diferencial, selectivo, utilizado para el aislamiento de Salmonella y de Shigella. Contiene verde brillante, sales biliares y elevadas concentraciones de tiosulfato y citrato. Gracias a esto, inhibe otros bacilos gram negativos y los cocos gram positivos. También contiene lactosa y gracias a ello nos permite diferenciar a la salmonela y la shigella, que no la fermentan, de otros bacilos gram negativos que sí la fermentan. Las colonias lactosa positivo aparecen rosa y las lactosas negativo aparecen incoloras. Agar XLD, silosa lisina desoxicolato. También es un medio diferencial para el aislamiento de Shigella y Salmonella. La silosa la fermentan casi todas las enterobacterias, a excepción de la Shigella. El desoxicolato y los citratos de sodio inhiben las bacterias gram positivas. El rojo de fenol es un indicador del pH. La diferenciación se basa en la fermentación de la lactosa, silosa y sacarosa. Las bacterias que fermentan la lactosa producen ácido y en presencia del rojo de fenol forman colonias rojas. Las bacterias que no fermentan la lactosa forman colonias incoloras. La mayoría de bacterias intestinales normales como la Escherichia coli fermentan la lactosa, entonces serán colonias rojas, en tanto que las especies Salmonella y Shigella no lo hacen, por lo tanto darán colonias incoloras. Con este medio también se puede detectar la producción de sulfídrico,
Cuando el microorganismo produce sulfídrico, se observan colonias con el centro negro. Medio de agar-Kettoen. Es otro medio diferencial selectivo, también indicado para Salmonella y Shigella. Contiene sales biliares que van a limitar el crecimiento de coliformes y de próteos. Y contiene 3 azúcares: lactosa, salicina y sacarosa, a los que no atacan ni Salmonella ni Shigella. El tiosulfato y citrato de hierro nos permiten visualizar la producción de sulfídrico, como colonias con un centro negro. Y las colonias de Salmonella aparecen de color azul verdoso con o sin centro negra. Las de Shigella también son azul verdoso o verdes. Medio de Kliger-hierro agar, KIA. Es un medio de identificación de enterobacterias basadas en la fermentación de la destrosa, la lactosa y la producción de sulfídrico. La lactosa está en el pico de flauta y la destrosa está en la base. En este medio de cultivo vamos a observar el color de la superficie inclinada, que es el pico de flauta, puede ser rojo alcalino, amarillo ácido. El color de la base será rojo alcalino, amarillo ácido. Si se produce o no produce gas, el gas estará en el tubo. Por ejemplo, vemos en el tubo de la derecha en los apuntes. Si se produce o no se produce sulfídrico, aparecerá un tubo de color negro, que es el tubo 4 que aparece en los apuntes. Si el germen fermenta la lactosa y la destrosa, tanto la base como el pico flauta aparecerán amarillos. Es el quinto tubo alcalino. Si no fermenta ni glucosa ni lactosa, todo el tubo será rojo, como es el caso del segundo tubo de esta imagen que hemos puesto en los apuntes. Agar-Gardnerella. El agar-Gardnerella es un medio selectivo y diferencial para el aislamiento de la Gardnerella vaginalis. Se basa en el medio Columbia C-Na, con un suplemento de sangre humana del 5% para poder presenciar la beta-hemólisis de la Gardnerella. Al tratarse de una bacteria gram positiva, puede ser aislada de un medio que contenga colistina y ácido nalidíxico, donde la colistina y el ácido nalidíxico inhiben a las bacterias gram negativas, pero no a las gram positivas. La inclusión de anfotericina B reduce el crecimiento de levaduras como por ejemplo las cándidas, las cuales son habituales en las muestras vaginales. Agar pilis esculina. Es selectivo y diferencial para Streptococcus grupo D. Agar sulfito de bismuto. Es selectivo para el aislamiento de Salmonella y Shigella. Agar sangre CDC para anaerobiosis. Aislamiento de anaerobios. Agar campi con sangre, selectivo para Campylobacter spp. Agar Scaler, medio no selectivo para la recuperación de anaerobios. Caldo selenito. El selenito de sodio es tóxico para la mayoría de las enterobacterias. Se utiliza como medio de enriquecimiento para aislamiento de Salmonella. Agar selectivo para Streptococcus o SSA. Es un agar selectivo para Streptococcus del grupo A. Caldo tioglicolato. Normalmente el caldo tioglicolato se usa como medio de enriquecimiento y es el caldo más utilizado en microbiología clínica para el estudio de anaerobios estrictos, anaerobios facultativos y microaerófilos. Crecen la mayoría de las bacterias patógenas por la presencia de muchos nutrientes y además se observa que las bacterias estrictamente aerobias crecen en la parte superior, mientras que las anaerobias facultativas o anaerobias estrictas crecen en las profundidades del medio. Las sustancias reductoras como sodio y cisteína proporcionan una anaerobiosis suficiente y debido a los grupos SH o sulfidrilo de estos compuestos se neutralizan los efectos bacteriostáticos de los derivados mercuriales tioglicolato, arsenicales y de otros metales pesados. La presencia de una baja cantidad de agar retarda la dispersión de CO2 y de O2. Tenéis un ejemplo en los apuntes sobre los tubos anaerobio estricto, anaerobio facultativo, anaerobio que sería microaerofílico y anaerobio estricto. Agar manitol es un medio diferencial. Tiene una alta concentración de sal, superior a un 6%. Por eso inhibe el crecimiento de la mayoría de las bacterias, excepto el estafilococo. Agar New York City.
NYC es un medio selectivo utilizado en el aislamiento primario y determinación cuantitativa de los patógenos del género Neisseria. Es parecido al Taller Martin, lleva vancomicina, colistina y trimetoprim. Agar granada. Se utiliza para el aislamiento y la identificación de Streptococcus agalactiae, estreptococo del grupo B. Agar legionella o BCYE, agar carbón extracto de levadura. El agar con carbón activo y lleva extracto de levadura y se utiliza para el cultivo y aislamiento de especies de legionella. Agar TCBS es el agar tiosulfato citrato bilisacarosa. Es un medio selectivo de diferenciación para aislamiento y cultivo de Vibrio cholerae y otras especies Vibrio. Agar cetrimida se utiliza para aislamiento selectivo de Pseudomonas aeruginosa y otras especies de Pseudomonas. Agar Bordet-Genjoux, aislamiento de Bordetella pertussis, que es la causante de la tosferina. Agar cicloserina cefositina fructosa, selectivo para Clostridium difficile. Caldo para gram negativos, es un medio enriquecido para enterobacterias. Agar canamicina vancomicina sangre lacada, KVLB. Es aislamiento selectivo de bacteroides SPP. Agar Lombard-Dowell, aislamiento de anaerobios. Agar cepsulodina irga-sannonobiocina, selectivo para Yersinia sp. Y agar sangre cistina telurito para aislamiento de Clostridium diphtheriae. Técnicas de inoculación, aislamiento y recuentos bacterianos. En definitiva, las tres técnicas son técnicas de siembra. Técnicas de inoculación. Las técnicas de inoculación consisten en depositar una parte de la muestra que vamos a estudiar sobre el medio de cultivo para obtener un crecimiento que podamos observar o cuantificar. La inoculación la podemos realizar en medio líquido, en medio sólido o en medio semisólido. En medio líquido puede ser en tubo con asa de siembra partiendo de una colonia, de una suspensión bacteriana o de una muestra biológica. Puede ser con torunda o escobillón partiendo de una muestra biológica o de una suspensión bacteriana. O también puede ser con pipeta a partir de una suspensión bacteriana. En medio sólido puede ser en placa o en tubo. En placa, inoculación parcial con asa o con torunda. Inoculación total con asa, torunda, inundación, inmersión con asa de Drygalski en profundidad o por contacto. Y en tubo puede ser inclinado o recto, inclinado por picadura en profundidad o por estría en superficie inclinada. Y recto por picadura en profundidad. En medio semisólido, en tubo, por picadura en profundidad. Técnicas de aislamiento. Lo habitual es realizar los aislamientos en placa con medios sólidos. Lo que buscamos es separar lo más posible las colonias bacterianas y de este modo trabajarlas de forma individual. Se puede hacer de muchas formas, pero las más utilizadas son o con asa de siembra o por dilución. Con asa de siembra existen varias técnicas. Estría simple, que son estrías de un lugar a otro sin cambiar o flamear el asa. Estría compuesta, cada vez que hacemos un cambio de estrías cambiamos el asa o flameamos y hacemos otro campo de estrías, o 4 cuadrantes, y luego ya por dilución. Recuentos bacterianos. Cuando queremos determinar el número de microorganismos que están presentes en una muestra líquida, hacemos un recuento, y lo podemos hacer en medio líquido o bien en medio sólido. En medio líquido lo podemos hacer por turbidimetría mediante la escala de Macfarlane, en cámaras de recuentos, levaduras en cámaras de Neubauer o Thoma, por bioluminiscencia, ATP trifosfato de adenina o mediante contadores eléctricos de partículas. En medio sólido, ¿cómo se haría? Pues mediante asa calibrada o mediante diluciones seriadas. El adenosín trifosfato es un compuesto presente en todos los seres vivos, animales, plantas, bacterias, hongos y otros microorganismos. La cantidad de ATP o adenosín trifosfato puede ser usada como indicador de la cantidad de bacterias que tenemos en un medio. Contador de colonias. El contador de colonias es un aparato que mediante la iluminación de la placa y una lupa
nos permite observar con mayor nitidez las colonias y, por tanto, facilita su recuento. Escala de McFarland. La escala de McFarland son una serie de patrones de turbidez en la preparación de suspensiones de microorganismos. Va de 0,5 a 10. El patrón de 0,5 de McFarland tiene una aplicación especial en la preparación de inóculos bacterianos para la realización de las pruebas de antibiogramas.